Muy buenas amigos de Trilogía Deportiva. Hoy una entrega más de su programa favorito, el programa que llegó para quedarse. Hoy tenemos una figura emblemática del baloncesto dominicano. Para muchos, el mejor narrador del mundo. Para mí, de verdad que ha sido una experiencia inolvidable haber compartido el escenario con este hombre, Ernesto Krawinkel, un orgullo de la narración deportiva de la República Dominicana. Ernesto, bienvenido a Trilogía Deportiva. Estamos aquí como un invitado especial de nuestro torneo de baloncesto superior. La empresa G. Polanco Sport tuvo el honor de compartir contigo y traerte para que Barahona valore lo que es el talento de una figura de la dimensión de Ernesto Krawinkel. Bienvenido, hermano. Gracias, Polanco, y reiterar eso que acabas de decir, las gestiones de G. Polanco Sport para poder compartir este momento del baloncesto de la Asociación de Barahona de baloncesto y poder compartir también los eventos importantes que hacen con mucho esfuerzo. Darle gracias a Dios que nos da la oportunidad y el privilegio de seguir en estos menesteres hasta donde Él quiera y poniéndonos en lugares que la Divina Providencia nos da. Un honor y darle las gracias también a todos ustedes, los involucrados, en el hecho de hacerme ese honor que para mí es más honor que el que ustedes piensan, de poder aportar y espero que asimismo Dios permita que siempre nuestro paso por cualquier lugar deje algo de beneficio a los legados de nuestra sociedad dominicana, que está basamentada y prácticamente cimentada en situaciones como estas, donde uno va tratando de dejar algún fruto por donde quiera que pase. Sí, fíjate, Ernesto, que nuestra audiencia, la diáspora barahonera que está en el exterior, los barahoneros que nos siguen a través de nuestro programa, quisiera conocer un poquito de lo que es la figura de Ernesto Krawinkel. Yo quiero que tú nos digas cómo fueron tus inicios en la narración. Sabemos que viene de un hombre también que era una figura estelar en la narración del baloncesto dominicano, el tío Frank Krawinkel, un hombre que es inmortal del deporte dominicano y que se inició con las gacelas del Club San Carlos en aquellos años también del Eugenio María de Hostos. Quiero que tú nos digas cómo fueron los inicios de Ernesto Krawinkel en la narración deportiva. Gracias, yo creo que siempre soñando. Eso es parte de lo que hace que la gente camine y viva, y siempre confiando en que Dios te pone las oportunidades, porque Él es que decide qué uno hace. Yo desde muy chiquito, ni siquiera jovencito, chiquito, era una figura que prácticamente el verbo y las declamaciones estuvieron en mi vida por mi padre, que era un hombre que cuando yo era niño de 2 años, mis abuelos recitaban muchas poesías y aprendí las primeras. Ya en el colegio a los 4 años hacía mis primeras declamaciones, y durante mi vida de joven como atleta narraba en mi casa, jugando en el patio, en la casa, y siempre seguía eso. Teníamos como modelo también a mi tío Frank. Yo de niño, el vecino de enfrente era Billy Berroa, y también pues me crié en los pies de don Billy. Por eso me dio la oportunidad de que en la carrera pueda decir que he tenido oportunidad en diferentes deportes de ser un narrador. Yo he narrado hasta motocross y otros deportes, haberlo practicado en forma fuerte y escueta. O sea, he jugado baloncesto, como yo entiendo, como un buen baloncetista, jugué buen béisbol, después jugué softball con la Asociación de Cronistas Deportivos y llegué a ser una figura importante en esas selecciones de la asociación, donde jugaban peloteros. O sea, mis compañeros de equipo en esa época eran Boni Castillo, era el tercer bate, y yo era el cuarto bate. Y también he jugado tenis, tengo varios trofeos de haber jugado tenis, jugué golf, que es parte del deporte que todavía practico, donde también tengo la oportunidad de tener lauros.
Y aparte de ser una persona que traté de concentrarme en el hecho de llevar una narración al país en lo más que podía descriptiva. En aquel tiempo los primeros pininos, aunque eran televisión, también era radio. En los torneos que yo visitaba, comencé con 16 años, ya estaba en el baloncesto de Santiago haciendo narraciones de radio y fueron momentos de mucha satisfacción. Una vida dual, yo realmente tengo profesiones de la universidad, Dios me dio la oportunidad de ir caminando por la vida siendo un empresario, y el deporte que siempre ha sido, y yo creo que será el hobby de mi vida, mi pasión, me ha permitido que todavía a esta edad, los 58 años que tengo, puedo hacer los juegos de NBA, de béisbol de Grandes Ligas, este mismo año 2022, haber narrado los playoffs del béisbol de Grandes Ligas. Me tocó, como son las cosas de Dios, narrar aquel juego del playoff que duró 18 innings, transmitidos por teleantillas, y hacer las finales de la NBA, hacer tantos juegos en una cosa que ni siquiera lo soñaba, ¿verdad? Que era ir a transmitir en vivo series mundiales, la serie del softball, para poner un ejemplo de ella, en el año 2000, en vivo desde el Yankee Stadium, desde los Mets, que eran los estadios escenario, transmitir finales de la NBA, ver hombres de la talla de Michael Jordan, de Hakeem Olajuwon, haciendo transmisiones para el país, gracias a que la tecnología, en el tiempo que nosotros entramos, había cambiado, y tú podías hacer transmisiones en vivo, directo. No tenía que hacerlo por teléfono o por el drop, que era donde estaba la tecnología, sino que ya venía satelital, y pudimos transmitir las finales de LeBron James, como lo hemos hecho, acompañados de grandes figuras como Franchi Prats, un hermano y amigo de toda la vida, en paz descanse, que nos acompañaba en esos periplos de ir por esos estadios, llevando, yo creo que un servicio a la dominicanidad, y sintiendo cuando uno está en esos eventos que toda la comunidad dominicana quisiera estar, que uno tiene la carga de representarlos. Entonces, desde los 16 años, cuando le decía a mi tío Frank que me diera la oportunidad, porque yo sentía que podía hacer un juego y narrarlo, no sé si en un momento determinado él pensaba que eso podía ser un juego o la insistencia de un muchacho, y me dio la oportunidad en un partido de decir, bueno, pues narra, tanto que fuña, narra. Y después de ese primer partido ya quedarme como un narrador importante de los equipos de béisbol, de los eventos internacionales, de Santiago 86 y las transmisiones de la selección dominicana, de los Juegos Nacionales, tantas cosas, y después además muchos programas de televisión, ¿verdad? Antes, después de los Juegos, programas de televisión diarios como TND Deportes, que hacíamos con Johnny Naranjo y Vicky Mena, en una carrera que yo me siento la satisfacción de haberla hecho larga, con muchos amigos, quizás con también mucha calidad, pues no, Dios nos le dio la oportunidad de poder seguir, ¿verdad? Yo he perdido en ese camino muchos compañeros que recuerdo con mucho cariño, principalmente en el baloncesto de la NBA con Marlon Lember, que se fue bien a destiempo, muy joven, y me acompañaba en la transmisión, Orlando Cotes, que era un narrador, un hombre que conocí cuando jugaba baloncesto con las Gacelas en el 74, y después se convirtió en narrador y también se quedó en el camino. Ahora ya no está Franchi, no está Leo, no está Rubén, y nosotros tenemos la oportunidad, hasta el día que Dios quiera, de estar vivo y además de tener oportunidades de narrar, y oportunidades como esta, que ustedes me hacen una invitación para venir a un torneo de baloncesto de Barahona, donde entiendo que es el compartir, donde puedo dejar algo de aporte y puedo llevarme más aportes para mi carrera. No termina la carrera de un cronista deportivo, tiene una doble responsabilidad, que es una responsabilidad en varios órdenes. Una de ellas es el hecho de enseñar el deporte que uno conoce. No es lo mismo narrar que narrar un deporte que tú conoces. Además de poder enseñar las partes de un lugar donde tú llegas, sea en el extranjero, mucho más dominicano, como me tocó hacer una transmisión aquí en Barahona, un lugar donde yo venía
en parte de mi adolescencia a compartir y conocer esta geografía y disfrutarla, de las playas de San Rafael, de los Patos, de los Quemaditos, de ir a la Sursa, ir al Valle de Riquillo, subir a Cabral, ir a Polo, ir al Valle de Neiva a ver las uvas, y entonces le toca a un narrador también, a la comunidad que no está, decirle dónde estoy, como ayer, y decirle que estoy en Barahona, que en Barahona se hace azúcar, que en Barahona se acopia leche y están los grandes empresarios como la Leche Rica recibiendo parte de su materia prima, que tienes el Larimar, que tienes el alabastro, que tienes las minas que aquí producen, y por eso hay empresas de bloc, porque todo eso pues tú se lo llevas en ese momento donde tú eres una ventana y estás comunicando, tienes esa dualidad, llevar paz, llevar la oración y sentirse que además uno tiene una oportunidad para evangelizar. O sea que yo creo que esa responsabilidad es la que espero que en mi carrera, que un día terminará, cuando Dios entienda, quede en la historia como un aporte a la sociedad dominicana. Fíjate, Ernesto, sabemos que han existido momentos memorables en tu carrera, en la narración deportiva, el escenario de la NBA, transmitir el Juego de Estrellas, transmitir series finales, transmitir la serie mundial en el béisbol de Grandes Ligas. Para ti, ¿cuál ha sido el momento más memorable en la carrera de Ernesto Kranwinkel y su experiencia como narrador deportivo? Son 42 años de carrera y hay muchos momentos, muy difícil de decir cuál es mejor que otro. Hay momentos grandes y es importante que, y se lo digo a los narradores jóvenes que comparten conmigo, entender que al fin y al cabo uno es un comunicador, no es el espectáculo. El espectáculo son los atletas. El espectáculo de venir a Barahona es ver a Talavera haciendo un gran trabajo, haciendo sus penetraciones, con cantar la fuerza de Borbón en el baloncesto de Barahona, dominando los tableros. Saber que en el momento que me tocó narrar un juego era Pedro, y no era Pedro Martínez, y no era Pedro el chiquito, era Pedro el grande, y la grandeza son de él, y entender que el Señor nos puso en ese camino, y lo que me toca es la fama de lo que ellos lograron. Unas transmisiones inolvidables van a ser aquellas que hicimos en vivo y directo cuando fuimos a los honrones de Maguire y Sammy Sosa, llegar a un estadio de Chicago permeado porque toda la comunidad de Chicago se desvivía por el trabajo que estaba haciendo Sammy, y tocarnos una narración en ese fin de semana desde llegamos y Maguire da el honrón 62, Sammy tiene 58 y nos tocó narrar los 4 honrones de Sammy. Uno de ellos anda todavía por todas las redes porque fue un momento donde Steve Stone y Chip Curry me piden que narre un turno de Sammy Sosa para el mundo a través de Fox, y yo pues obviamente no le iba a decir que no, porque eso era una oportunidad que yo me moría porque ellos me dijeran eso. Nunca se lo iba a pedir, pero... Y eso recorrió el mundo en español. Porque era un turno, y ese turno Dios quiso que fuera un turno donde Sammy Sosa da su honrón número 59 con un batazo por el right field, y sale y me toca narrarlo a mí y no a ellos, y después ellos entran y queda en esas transmisiones. Yo creo que eso fue uno de los momentos más grandes de la carrera. Siempre el primer juego donde llegamos al Juego de Estrellas de la NBA y fuimos a Minnesota a ya vernos que estábamos en el taloncillo de la NBA haciendo una transmisión para República Dominicana, y era la primera de la historia de la República Dominicana que hacíamos una transmisión en vivo para televisión. Ya lo había hecho la gran cadena de la calidad que viajaba a hacer esas transmisiones desde Toronto, con las relaciones que tenía Johnny Naranjo, Freddy Mondesí, Pepe Copelo, que era el que coordinaba la transmisión, y Elis Pérez. Y después pues transmitir esa serie mundial de la serie del Subway, directamente comenzarla en el Yankee Stadium, en el Shea Stadium. Ese momento que después nosotros pues
llegó Sammy Sosa a dar los 61 y 62 ese domingo inolvidable en un juego contra Milwaukee, donde empata con Maguire a 62, y de repente pues el gran Mac tenía la compañía del dominicano alrededor de él en una batalla extraordinaria, y nosotros haber cantado ese jonrón para la comunidad dominicana fue también un momento grande. Pero es una carrera amplia. Las series finales del baloncesto dominicano eran un sueño. Narrar unas finales como la que me tocó de Naco y San Carlos, aquella con ese super equipo de Naco, que finalmente el equipo de San Carlos, el equipo de Arroyo Hondo, perdón, es el que viene y le gana con Mike Robinson, Vinicio Muñoz, Mario Verso, y con ese equipo y Víctor Chacón logran a un equipo con Marcelo Stark, que era el mejor refuerzo del momento, y donde Naco había hecho un trabuco consiguiendo a Hugo Cabrera, a Chicho Civilio, juntándolo en el equipo. Y de repente, y tenían a Tito como jugador. Tener la satisfacción de haber hecho el coraje, que es un gran momento también, que yo entiendo que Dios me dio la oportunidad y que no tenía nada que ver con la natación, porque me ha tocado en el deporte, de estar involucrado, tener muchos sombreros. Y la gente pues siempre va a ver el narrador, pero el narrador es Ernesto Cramuín, que es una persona que ha hecho mucho. Manejé el baloncesto de la capital como relacionador público en el tiempo de la presidencia de Rafael Mencía y de Pablo Garrido en el Conavas. Tenían ese niño haciendo cosas de 20 años, 21 años, con un soporte extraordinario, respetándome como un hombre, y además después formar el equipo del Club Los Prados y ahí organizar un viaje loco, porque en un momento determinado le tocaba a Grillo Vargas, me lo cambiaron al año siguiente, porque Tito había sido drafteado para la NBA, y la gente de San Lázaro se pusieron de acuerdo con Abadina e hicieron un cambio diciendo no, ahora Tito es de Los Prados y nosotros nos quedamos con Grillo porque Tito no va a jugar porque es NBA. Y ese coraje de ese día me hizo tomar un avión al día siguiente para ir a Los Ángeles a buscar a Tito y hablar con el manager del equipo del Harris y decirle que me prestara a Tito para que viniera a jugar el torneo superior de la capital antes de entrar a la NBA ese mismo año, y Tito venir conmigo. Lo hicimos como hermanos. Arelis Ladoro estaba con nosotros al lado, nace Al Horford prácticamente en mis piernas. Yo narraba con Al sentado en las piernas en el Palacio de los Deportes, y verlo a él crecer, ser una estrella de la NBA. Dios darme la oportunidad, como me dio en esta serie final pasada, por una invitación de él mismo, ir a ver esos partidos como parte del soporte de él y sentarme con Tito al lado, su padre y Ernesto, con su tío, a darle soporte en esa serie que estaban jugando contra Miami, que después nos hizo llegar a la NBA, una serie que después también Dios me dio la oportunidad de narrar para la República Dominicana, el equipo de Boston Celtics contra los guerreros de Golden State, las veces que hemos visto también a Steve Kerr. Esos momentos en la carrera pues serán y han sido muchos, de organización del deporte, ser una parte del deporte, ser una parte ejecutiva principal de los Delfines del Este para poder aportar a la liga de hoy profesional de la FIFA y de la Federación de Fútbol, donde se hicieron las franquicias para organizar el torneo que hoy todavía existe, y los Delfines del Este que todavía están, y dejar un estadio organizado que no tenía estructura para jugar, sembrarle las gramas, pintar el estadio, arreglar los baños, donar los sitios que necesitaban para dejar los camerinos bien, y donde quiera que uno pasa, dejar esa huella, como me ha tocado hacer en baloncesto de la Asociación de la Romana, donde fui invitado por el Citar Romana y contratado en el año 82-83 a los primeros torneos que se hicieron, liberal, participar en el crecimiento del baloncesto de Santiago hasta verlo ser una realidad y transmitir esas finales que se jugaban con tanto ardor como lo que se está jugando aquí, ser parte de la Asociación de San Francisco de Macorís para hacer también el torneo, narrar y los juegos nacionales. Hay muchas cosas
que uno pues va prácticamente compartiendo en esta larga carrera. Y esos momentos yo creo que son, y digamos que son los más importantes. Después de narrar esos juegos de Pedro Martínez, tener la oportunidad de hacer un programa especial y recibirlo en el aeropuerto de República Dominicana, fue un momento grande de la carrera para un hombre, ver a Pedro ya convertirse en el Salón de la Fama. Y no quiero dejar de mencionar, obviamente, una de las grandes satisfacciones, que fue la primera vez que los americanos me llamaron y me dijeron: puede ser que Pedro sea el Cy Young y necesitamos que tú organices la rueda de prensa en República Dominicana sobre eso. Y yo creo que también hicimos un gran espectáculo con Fernán Rabel, José Ravelo, definir el anfiteatro del Canal 4 para recibir ahí a los periodistas dominicanos que iban a preguntar, y todas las preguntas de las grandes cadenas estadounidenses. Y está ahí grabado donde un hombre a quien adoro y quiero, a toda su familia, y yo creo que ellos me quieren más a mí que lo que yo los quiero, o yo los quiero más, que no sé, pero Juan Marichal al lado de ese momento donde estábamos anunciando el Cy Young, y estar con Pedro, el vicepresidente de la República, en ese momento era Jaime David Fernández Mirabal, y hacerlo 2 veces, porque Pedro ganó 2 veces el Cy Young, y tuvimos que organizar esa rueda de prensa para el mundo, y dejarla desde ahí en inglés, recibir las preguntas en inglés y darle los pasos y ponerlo. Van a ser muchos inolvidables, puedo mencionar algunos que son los más grandes, donde a veces, y te lo digo de corazón, decirle a Dios, fueron momentos inmerecidos. Tú me pusiste, pero son inmerecidos. Muchas de las cosas también, cuando la gente habla de lo que puede ser una fama que, como dice Silvio Rodríguez, es espuma, y cuando se va ya no es ninguna, y es un disparate, uno se puede creer grande, pues no es así. Yo creo que ha sido la circunstancia que la divina providencia nos puso para nosotros poder estar en ese lugar, porque fueron circunstanciales. Era a mí que me tocaba ese momento pues Dios quiso que era yo que estuviera ahí, y yo lo vivo desde el punto de vista humano, pero siempre le pido a Dios que seguir haciéndolo con la humildad que me merece, que la gloria es de él y no mía. Ernesto, no nos podemos ir sin nosotros mencionar frases emblemáticas como Pedro el Grande, ahí viene la bomba grande, lo viste, Robiú, brillan las estrellas, frases que se quedaron sembradas en la afición de la República Dominicana y de todo el que te admira a ti como narrador deportivo. ¿Qué tú tienes que decirnos sobre eso? Parte de esas frases que han ido y se han quedado. Lo viste, Robiú. Son, yo le digo muchas veces a la gente, son del público. A veces son cosas que cuando uno la dice de una forma porque sale en el momento, pero el público las hace. Es como las canciones, las hace viral, como decimos ahora, la sigue cantando. Algunas de las frases me las daban los niños, porque yo iba caminando por la calle, los niños jugando baloncesto, y oía que decían una frase que yo decía, pero esa clase ha calado, le gusta, y entonces se siguen insistiendo y se hace. La primera cosa que te puedo confesar, que me puse como meta desde que antes de comenzar a narrar mi primer juego de baloncesto, en el momento que Tío Fran me dio la oportunidad de usar el micrófono, era llevar a mi idioma, al idioma español, las cosas que venían del deporte. Por eso es que cuando yo hago el tiro, es un tiro de salto, no es un jump shot. En ese tiempo llegamos al baloncesto donde decía, yo tiro una yompa, eran los modismos. Decir strike, que no es más que la traducción de lo que yo uso, es decir, que es un blanco, donde el pitcher tiene un blanco, tiene que golpear el blanco, y la bola está en el centro del blanco, o en una esquina del blanco, era para quitar el strike y poner las narraciones nuestras. Después hay otras que salen, como el de las estrellas, ¿verdad? Que apenas estuve 2 años ahí, la gente todavía piensa que soy el narrador de las estrellas. Y eso fue en el año 2000 una frase extraordinaria, porque en un momento yo dije, bueno, este equipo es un equipo que no gana, hay que hacerlo famoso. Ese año que hicimos Brillan las Estrellas, hicieron un trabuco y no llegaron ni siquiera a finales, y parecía que habían ganado el torneo. Y la gente, y llegamos a los estadios y decían, brillan las estrellas. Ahí está la frase, porque dice una poesía que escuché
hace mucho tiempo, que cuando las canta el pueblo, ya las frases no son tuyas. ¿eh? Y dice, procura tú. Ya no te pertenece. Procura tú que tus frases y procura tú que las cosas que dices vayan al pueblo a parar, que cuando pierdes la gloria popular, lo que se pierde de gloria se gana de eternidad. Entonces yo creo que pase yo o no pase, la gente un día no va a saber que fue Ernesto Granwinkle el que dijo brillan las estrellas, pero eso le pertenece a esa organización y a su fanaticada y a todo el béisbol, porque los otros equipos también la usan. Claro, Ernesto, no nos podemos ir sin preguntarte tu experiencia en el baloncesto de Barahona, cómo tú viste el desarrollo del torneo, el nivel, cómo tú puedes evaluar lo que Barahona ha logrado en el torneo de baloncesto superior. El baloncesto dominicano tiene una historia que está hecha desde antes de los años 50, 60. Había un gran, extraordinario, por decir algunos nombres de esa época, Varilla Lugo, se decía el gancho de Varilla Lugo, a quien conocí, Federico Asmar, Faisal Abel. Y entonces ese baloncesto, que cuando yo era niño, y mi tío Fran era la superestrella del baloncesto, años 68, 69, yo tenía 3, 4 años, me llevaban al Eugenio María de Hostos, a la cancha no techada y de Tarbia, donde se hacía el torneo de baloncesto superior, que de hecho también se hacía el voleibol, que a veces llevaba más gente que el baloncesto. Y después, cuando se hace el Palacio de los Deportes para los Juegos Centroamericanos, entonces comienza la organización de esa liga, con aquellos que están involucrados como estelares y se van a fundar esas franquicias que después llegaron. Estaba Yuyo Pozo, que venía y representaba al equipo de Mauricio Báez, estaba Félix Aguasanta, que le entregaba todo su tiempo y su vida a Eugenio María de Hostos, que no era más un equipo que jugaba en la escuela, creo que la escuela Brasil, que es la que está frente a la iglesia de San Carlos, y ahí eso se llamaba el Club Eugenio Perdomo. Y Félix había salido de San Lázaro, estaba San Lázaro con Manolo y Pepe, estaba el equipo de los Astros que reciben el apoyo de Monte Carlo de esa época, con Andrés Van der Horn detrás y Leandro de la Cruz, que hace la franquicia. Estaba también las Gacelas de Frank Granwinkle, que es una gacela que es un equipo que no tiene club, y tío Fran los arma, donde él jugaba baloncesto tanto en San Antón como en San Lázaro, pero su figura y su ahínco, un hombre de Salón de la Fama del deporte dominicano, con una visión extraordinaria como deportista, logra hacer esa franquicia y llevarla a esos primeros 6 equipos que hacen el baloncesto de la capital organizado, para que nuestro baloncesto después pueda decir que en el 75 aparecía Chicho Civilio y habíamos ganado en el Centrobásquet a México, y poder decir que en el 77 teníamos medalla de oro para ir al primer mundial en Filipinas, que estamos tratando de ir ahora otra vez a un mundial en Filipinas casualmente en este año, con las ventanas que tenemos en el próximo febrero 2023. Y de ahí pues el baloncesto comienza a permear en otras asociaciones y va llevando a la Asociación de Santiago, que hace un torneo extraordinario con sus 6 equipos, Samequi, La Plaza, el Barrio Libertad, Pueblo Nuevo, el Club Domingo Paulino. Me puede faltar alguno así en el caliente de esa transmisión. El Domingo Paulino, Cupe, que eran los Pepines, que era otro equipo y el que también estaba en el Barrio Libertad. Esos equipos hacen un torneo en Santiago y comenzamos igual. Poca gente, pero aparecieron figuras como Salvador Saladá, Oscar Gobaira, que estaba ahí, Chichi Bachá, un grupo de hombres de prestancia que vienen y aportan para después entrar los Ochoa a soportar a Pueblo Nuevo, los H, al Barrio Libertad y los Balaguer, que estaban en el Ameji, Sabica, Mejoramiento Social, el Mejío, los Pichardos que entran a soportar el CDP, el Domingo Paulino, y hacen el torneo y comienza a crecer. De repente el torneo se ve grande, le toca a una basaca con José Guillermo Sueta a la cabeza liderar un estadio que se llenaba de bote en bote todos los días, donde comenzó a permear en la comunidad. Eso también sucedió en la Asociación de la Romana, con los equipos que todavía juegan, pasó en la Asociación de San Pedro de Macorís, donde Miguel Payano iba también y hacía un extraordinario trabajo para su comunidad, y venían los clubes y jugaban.
y el torneo comenzó a llevar torneos por todo el país y a traer jugadores que estaban en los grandes refuerzos, los mejores jugadores dominicanos, a jugar en sus pueblos y a ir como refuerzos, y viceversa, los jugadores que sacaban la cabeza en esos lugares tenían cabida en Santo Domingo para jugar. Esa es la historia del baloncesto que va sucediendo en cada lugar. Este baloncesto de aquí, la Asociación de Barahona, que ustedes me invitan, es un torneo ya de más de 30 años, extraordinario, y que como todos los baloncestos y todas las organizaciones tienen suben y bajan, ¿verdad? Le ha pasado al béisbol de Grandes Ligas en años desastrosos, a la NBA, que estuvo a punto de desaparecer en los años 80 por las pérdidas que tenían los equipos de NBA tras la llegada de Dave Stern y el entendimiento del marketing. Lo importante es que la base esté ahí, en que cuando el baloncesto es de los clubes entiendan que es un espectáculo, que deja de ser un baloncesto callejero porque ya se convierte en un espectáculo. Y definitivamente en Barahona una de las grandes impresiones al día de hoy es encontrar un estadio bonito, limpio, recibiendo a la gente con mucho orden, y que definitivamente los mismos fanáticos y la comunidad tienen que cuidar. Y si hay una serie de individuos que en un momento determinado quieran por sus pasiones no entender básicamente que tienen que dejar a un lado esas pasiones en orden de que lo mejor es que el espectáculo se dé, porque es una deuda con la sociedad y la comunidad mantenerlo. Barahona está en ese momento ahora, lo encontré así, sus transmisiones de televisión bien organizadas, las entradas al estadio bien organizadas, las boletas bien llevadas, la gente pudiendo conseguir sus boletas y tener que estar buscando un desastre de mercado negro o lo que fuera, pudiendo tener el acceso en un estadio bonito, con una gente bonita, viendo ahí un gran servicio. Entiendo que en el momento que está es un momento para no perderlo, y que siempre aquellos que quieren que las cosas salgan bien, que son los más que los pocos que en un momento determinado no entienden porque le queda grande, eso lo digo también muchas veces por los dirigentes, pero también por los fanáticos de cada barriada y cada comunidad, entiendan que lo importante es que se quede el baloncesto, que se queden las franquicias y que las instituciones como quiera están por encima de los hombres que la manejan. Los clubes también, los hombres van desapareciendo. Lo que no desaparece es San Lázaro, lo que no desaparece como institución es la asociación, lo que no desaparece como institución es la federación, y está hecha por años, y hoy está en Barahona ha encontrado un hombre como Pachico, un enamorado del deporte que jugó y que puede entregarse totalmente como lo hicieron en otras organizaciones, muchos hombres que todavía entregan el baloncesto de la capital. Tiene la figura que no ha pasado de Fernando Teruel, lidiando con las cosas que tiene y con la mentalidad ya de un hombre maduro. Hoy puedo decir que con esa felicitación de haber logrado ser del Salón de la Fama del deporte dominicano, pero entendiendo lo que fue él como atleta cuando jugaba en los clubes de La Vega, cómo fue él como entrenador cuando manejó el equipo de San Lázaro, estuvo manejando los Astros y estuvo manejando el equipo de Mauricio Báez y después del equipo de Los Prados, cuando está ya en la asociación lidiando con eso, que él entiende en qué momento está y le va explicando el momento en que están y que ellos tienen que evolucionar sobre el espectáculo. Eso es lo importante. La institución está ahí y no desaparece, y eso es lo que tenemos que entender, que lo importante es que la comunidad disfrute su espectáculo, que es lo que la gente quiere ver, un espectáculo sano de deportes, y que es la única película, el único show que tú puedes ver 3 veces corrida en una final y cada día es diferente. Ernesto, no nos podemos ir sin hacerte la pregunta, LeBron James, Michael Jordan, lo que todo el mundo siempre pregunta, antes de esta producción irse fuera del aire y aprovechar esa figura del Ernesto Krawinkel, LeBron James, Michael Jordan, ¿qué nos dice? Voy a decir lo que siempre digo, arrancando, no se comparan vivos con muertos. Ya Michael Jordan no falla un tiro, no mete un tiro y queda su figura, y obviamente cuando ya tú te retiras, tu figura es más grande, es más endiosada, porque está basamentado en tus logros y en tus juegos. De hecho ahí aparece ahora las cosas que ese extraordinario jugador como Michael Jordan no solamente hizo, sino como jugador, sino también como un ente que se grabó
su último torneo, para que ese camarógrafo estuviera en la intrínculis y lo viera él como le exigía a los jugadores, como los jugadores querían salir de él, como los jugadores le decían que era a veces un déspota o lo que fuera, pero él lo lograba. Y después como dirigente, ¿verdad? Yo creo que también como dominicanos tenemos que saber que fue el que le dio una gran oportunidad a Luis Felipe López para que fuera el quinteto del equipo de Washington, donde ya él era el dueño y jefe en ese equipo. Y esa figura grande. La de LeBron no ha terminado todavía. Es muy difícil el hecho de la comparación. ¿Qué podemos comparar? ¿Qué tipo de juego hacía Michael Jordan cuando estaba en la cancha? ¿Qué tipo de juego hace LeBron? Son dos juegos diferentes. LeBron James y Michael Jordan. Michael era un jugador sutil, le gustaba el challenge, podía hacer maravillas en la cancha como jugador. Obviamente no tenía, ni tampoco la va a tener, la potencia con la que se muestra ese tren que es LeBron James, de venir y decir, bueno, me voy por encima de 5. Michael hacía 1000 cosas como la culebra, y la culebra sacaba la lengua al final y te metía el canasto con 5 hombres arriba. Le brinca a todos por arriba y los carga a los 4 y los mete. Y la sutileza de tirar y poder también entender el juego. Hubo torneos ganados por él solo, con jugadores como ese torneo que le ganan las finales después de estar perdiendo 3-1 con el equipo de los Guerreros de Golden State, y le ganan la final él solo. Hay que decirlo. Con Love y 2 o 3 jugadores que prácticamente yo relajaba en esas finales y decía que cada vez que un jugador venía y metía un canasto, LeBron James le decía, ¿y tú cómo te llamas? Porque yo como que no te conozco, ese estoy en el banco todo el tiempo, pero qué bueno que la metiste. Y el caso de Michael Jordan, que se quitaba dinero del sueldo para organizar lo que ya él entendía, que necesitaba Cartwright ahí abajo, que necesitaba que Paxson tirara la bola, que Price pudiera aportar y hacer su equipo como él lo quería hacer. Entonces, hay mucha tela para cortar. LeBron va a sobrepasar todos los números de Jordan, eso es definitivo, porque a los 38 años, como estamos hablando hoy mismo, me tocó narrar los 2 partidos siguientes a su cumpleaños, el día de su cumpleaños, metiendo 47 puntos, el juego siguiente 41, tú no sabes entonces cuándo que esa carrera se va a terminar, porque todavía le falta mucha tela por cortar. Entiendo, como digo, son 2 jugadores diferentes. Jordan es el rey de la época, el rey del baloncesto. Cuando se hizo la celebración el año pasado, viene al centro, todos se quitan el sombrero. Fue mejor jugador que Magic Johnson, fue mejor jugador que Kareem Abdul-Jabbar, mejor jugador que Chamberlain, es el jugador electrizante. Cuando LeBron termine, hay que ver qué sitial le toca, si va a tener uno por debajo de Jordan, al nivel o atrás. Ahora, como jugador en todos los aspectos de la cancha, la potencia mostrada por LeBron James, yo le digo a todo el mundo que probablemente Dios me dio el privilegio de ser de los pocos dominicanos que ha tenido que narrar las finales de Jordan y verlo jugar de ahí, no por televisión ni tampoco viendo, sino sentado en el tabloncillo y de ver a LeBron en sus finales también sentado en el tabloncillo y las cosas que es capaz de hacer. Así que es buen debate, creo que los debates están para disfrutarlo y compartirlo, pero yo como profesional entiendo que es un debate que hay que esperar que finalice la carrera de LeBron James y después veremos números, veremos porcentajes. El otro día hubo para terminar esta parte, algo curioso, siempre la gente decía, lo que pasa es que LeBron la falla al final, pero Jordan las mete. Cuando apareció la estadística, entonces nos dimos cuenta que en un porcentaje LeBron superaba en un 15% las veces que le tocó la pelota para terminar un juego y meterla a Michael Jordan. Esos números son los que tienen que terminar apareciendo al final y la cantidad de cosas que ha hecho cada uno en su carrera. Bueno, la producción de Trilogía Deportiva, encabezada por G. Polanco Sport, mi hermano Manuel Melo y Orlando Sánchez, los miembros de Trilogía Deportiva, te dan las gracias, Ernesto. De verdad que esto es un programa que va a tener muchos views, que va a ser un programa que va a tener una aceptación de una manera colosal, estoy seguro. Nosotros te damos las gracias y de verdad que nos sentimos orgullosos de que tú puedas compartir con el baloncesto de Barahona y que puedas compartir con la invitación, la humilde invitación nuestra para que estés con todos los barahoneros. Sí, yo espero dejar el corazón y dejarlo aquí para ustedes y llevármelo de ustedes, todo el cariño. Manuel Melo, que también me recibió ayer y compartió con nosotros la transmisión,
estuvo haciendo un poquito de la transmisión de voz comercial, es el comentarista y se dio su turno en un acto grande de humildad para que pudiéramos compartir la transmisión, y hoy está haciendo también, cediendo su turno porque está haciéndonos ese trabajo de camarógrafo. El polifacético. Y es como él mismo se hace llamar, el polifacético, que no tenía que hacérselo llamar porque ya yo lo vi. No lo bauticé con ese nombre. La bocina interna fue del Guillermo, estadio. fue Guillermo que me bautizó. Organizó la parte cuando de los comerciales, estuvo con nosotros ahí, estuvo en el medio de las cosas que son un poquito color de hormiga y se enfrenta a eso, y es un hombre de la comunidad y eso es importante, así que le doy las gracias a él. A Polanco Sport, que también hiciste a través de ti, que es tu empresa, las gestiones constantes para que pudiéramos venir al baloncesto de Barahona. Así que yo dejo la mano tendida, espero poder ser un grano de arena para esto y estar a la disposición de cualquier momento que pueda aportar en cualquiera de los órdenes que se necesiten para que el baloncesto, el deporte dominicano, en todas sus órdenes, cualquiera que sea, arco y flecha, como los de Chemi Robiu, o el atletismo, o lo que puede ser el voleibol, que estuvimos hoy en la casa de Américo Panela, un gran voleibolista de Barahona y de la selección nacional, un extraordinario jugador, que el tío Américo, que hace un trabajo, todos esos deportes que Barahona sabe y que exhibe como figura, ¿verdad? Y que aporta a la sociedad dominicana, también nosotros tenemos que volcarnos para, en cualquier orden, poder también darle ese apoyo, si Dios nos permite o entiende que las virtudes, las pocas virtudes que nos dio, pueden ser usadas para que eso suceda. Yo le dejo la bendición, le pido a ustedes también que oren por mí, por el trabajo que puedo seguir haciendo. Amén. Como digo, hasta que Dios quiera, y que la comunidad me sienta. Estamos en la televisión, tenemos las redes, con unas transmisiones como este año, como te dije, por Teleantilla, CDN Deporte, cualquier lugar donde pueda, y ahí están las redes donde nos pueden escribir. Los fanáticos nos acompañan en esas redes, hacen sus comentarios. A mí me gusta compartir los comentarios de los deportes que estoy narrando con el público que está en su casa, que regularmente sabe más que uno. Uno lo que le puede aportar es un poquito de lo que no es, como me voy a unas finales de la NBA, como voy a un juego de estrellas y digo, bueno, la única diferencia entre ustedes y yo no es que sabemos, que yo estoy aquí y yo oí ahorita a LeBron cuando le dijo a otro tal cosa, bien o mal, porque estoy aquí. Entonces yo soy la ventana de ustedes y les cuento lo que está pasando. Así que es importante que eso suceda y que estas comunidades sigan encontrando líderes que estén dispuestos a sacrificarse. Definitivamente entrar en el deporte es y siempre ha sido un sacrificio de la dirigencia deportiva, de todos los órdenes. Ustedes ven un hombre en el Comité Olímpico con todo ese tiempo que dedicó a él, como José Joaquín Puello, ven el extraordinario trabajo que en el Comité Olímpico después hizo Luisín Mejía, el trabajo encomiable, el trabajo que hizo el Colin, y que ahora pues le toca al presidente del Comité Olímpico, Garibaldi Bautista, un gran amigo con el compartido, era el señor de ese equipo de la Asociación de Cronistas Deportivos que andábamos viajando, y un hombre a quien quiero mucho y que ahora le toca esa responsabilidad. Fíjate que el Comité Olímpico queda ahí y los hombres van pasando, pero son hombres que sacrifican su vida. Lo que está haciendo Gary, lo que hizo Colin, es quitarle el tiempo a su familia para dedicarla a la familia deportiva, que es la que finalmente gana, porque cuando gana la familia deportiva, gana la sociedad, porque la sociedad eso es lo que ve. Es muy bueno sentarte en la televisión a ver a Lugelín, o ganar los 400 metros con valla en femenino y sentarte a darte un abrazo con tu esposa o con tus hijos, porque como dominicanos ganamos, o ver los gorrones de Sammy Sosa, o un trabajo de Pedro Martínez, o ver una serie mundial para decir que Jeremy Peña es el más valioso del equipo de Houston siendo un jovencito. Eso te llena de orgullo, y llena de orgullo de la sociedad, y los que lo llevaron a él ahí, que se fajaron, y el esfuerzo de él de levantarse por la mañana, no a desayunar, sino a correr en una playa o a hacer un trabajo, es un trabajo que se hace para la sociedad, y las sociedades es eso, como decían los romanos, su pan y su circo, sí, pero el circo es lo que nos hace también sanos como espíritu y nos congrega como comunidad.
nos sentamos todos como dominicanos o tenemos que ir ahora al Clásico Mundial? Bueno, Ernesto, la afición de Barahona te acogió como un baraonero más. Nosotros, la producción de Trilogía Deportiva, te damos las gracias infinitas por compartir con nosotros. De verdad, ha sido una experiencia inolvidable. Nosotros te tendemos la mano, te declaramos como un baraonero, tanto la Asociación de Baloncesto de Barahona como nosotros, la producción de Trilogía Deportiva, siempre estaremos abiertos para que Ernesto Kranwinkel esté siempre con nosotros. Nosotros seguimos disfrutando, señores, de este programa histórico. Solo nos queda decirle a todos amigos de este programa que no muevan su control, que sigan siempre con Trilogía Deportiva.